Hoy les voy a contar la biografía de Viktor Frankl, que fue un psicólogo de origen judío que fundó la logoterapia. Nació en 1905 y él mismo cuenta que tuvo una infancia muy agradable y que a los 5 años, una mañana, se despertó con los ojos cerrados y tuvo una sensación de plenitud total. Cuando abrió los ojos, tenía a su padre mirándolo mientras le sonreía. Su adolescencia no fue tan fácil porque llegó la Primera Guerra Mundial y empezó la escasez grande para ciertos sectores de Europa y conoció por primera vez que era tener hambre. Para esa etapa se había convertido en un devorador de libros y le gustaba mucho, mucho leer y sobre todo filosofía. También le gustaba leer sobre esta nueva ciencia que era la psicología, que venía a traer respuestas al comportamiento humano y tuvo algún intercambio de cartas con Sigmund Freud. Él tenía muchos interrogantes acerca del ser humano y de la vida. Ya en el secundario preparó una vez una conferencia que la tituló El sentido de la vida y donde se preguntaba por qué vivimos y para qué vivimos. Cuando llegó a la edad universitaria, decidió que iba a estudiar medicina, después se especializó en neurología y psiquiatría. Para ese entonces ya se había distanciado de las ideas de Freud y su teoría sexual y se había acercado un poco a otro gran pensador de la psicología de ese entonces, que era Adler, que en oposición a Freud esgrimía la teoría del poder, pero también después se va a distanciar de él. Él, una vez que se recibe, empieza a trabajar en un hospital, le va muy bien y hacia el año 37 se va a trabajar a un hospital donde solo atiende a judíos. Hay que contextualizar esto, estamos en la Alemania nazi, ya hace 7 años que los nazis están en el poder y él, en esta manera de trabajar solo con judíos, un poco desafía aquel poder de una nación que se estaba manifestando antisemita, que en realidad manifestaba un odio hacia los judíos. Había muchos rumores acerca de lo que le estaba pasando a los judíos, pero Víctor Frank trataba de hacer oídos sordos, no podía creer que eso le hacían. Pero después empezó a tener testimonios de allegados a él y su hermana fue la primera en dar un paso y se exilió, se fue hacia Australia y su hermano quiso irse a Italia y fue apresado y conducido a un campo de concentración. Esto a él lo determinó a que se tenía que ir, así que pidió una visa para irse a Estados Unidos. Él pensaba que en Estados Unidos iba a poder seguir desarrollando sus teorías psicológicas. Estaba escribiendo un libro, seguía pensando en cuál era el sentido de la vida y sabía que su carrera profesional iba a tener mucho éxito si se iba. Ahora bien, la embajada norteamericana le rechazó la visa para sus padres, solo era para él y su esposa. Así que Víctor Frankl se encontraba ante una encrucijada. ¿Qué debía hacer? ¿Debía quedarse junto a sus padres en una nación que le iba a prohibir el trabajo en la cual peligraba su vida? ¿O se iba a ir a un país donde tenía las puertas abiertas para desarrollar lo que él había elegido como profesión? No podía decidirlo porque por otra parte sus padres, que eran ancianos, iban a quedar solos en aquel país. Y estuvo mucho tiempo meditando ver qué podía hacer. Un día fue a caminar a ver si esto le aclaraba los pensamientos y entró en una catedral cristiana y vio que es un lugar muy interesante para meditar y en el medio del silencio estuvo una hora. Pero nada se le reveló, no consiguió ninguna señal que le dijese qué debía hacer. Siguió caminando y esta crisis de conciencia lo seguía golpeando. Cuando se dio cuenta estaba ya en la puerta de la casa de sus padres. Entró y vio que arriba de un mueble había un trozo de mármol. Y entonces le preguntó a su padre qué era eso. Estaba quemado ese trozo de mármol. Y el padre le dice, es un trozo de las tablas de la ley de nuestra cultura que estaba en la sinagoga que nos prendieron fuego esta mañana.
y yo lo traje para resguardarlo. Y entonces Víctor Frank le preguntó a su padre, ¿qué dice? ¿Qué dice ese pedazo de la tabla de la ley? Y el padre se lo leyó y le dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas por mucho tiempo en la tierra. Y así fue que Víctor Frank decidió quedarse en la tierra junto a sus padres y dejó vencer la visa de Estados Unidos. No tardó mucho tiempo en ser apresado él y sus padres y fueron llevados a campos de concentración. En los andenes del tren, hacia donde llevaban a las mujeres para un lado y a los hombres para otro, se tuvo que despedir de su madre a los gritos y ella le dio la bendición tradicional en su cultura y se fue con su padre. Allí empezaron a vivir los calvarios de un campo de concentración y él tuvo la suerte de que, por ser médico, tenía un trato un poquito especial, es decir, lo dejaban ir a la enfermería y tenía acceso a medicamentos, y pudo acompañar a su padre mientras moría desnutrido. Pasó por todos los tormentos que uno se puede imaginar, tenían que a veces cambiar su comida para poder fumar un cigarrillo, escarbar en el vaso la poquita sopa que le daban de comer, les quitaron todo, la ropa, las pertenencias, incluso el libro que llevaba con él, que era su escrito, lo destruyeron. Contaba que pasaba tanto frío que a veces se orinaba encima para poder sentir un poco de calor. Y él pudo definir qué era lo que le pasaba a un ser humano en el campo de concentración. Él contaba que lo primero que tuvo fueron sensaciones. La primera era la sensación de un indulto, es decir, pensar que lo iban a liberar. Todos pasaban por esa sensación y no tenían ninguna herramienta real para pensar que lo fueran a indultar y no lo hicieron. Luego dice que empezaron a borrar toda su vida anterior. Les habían quitado la ropa, las joyas, los relojes, todo, hasta el pelo. Y entonces empezaban a sentirse que ya no pertenecían a ningún lado. Y empezaron a reaccionar con humor macabro. Dice que empezaban a tener un humor macabro las mismas personas que estaban en el campo de concentración y tenían una gran curiosidad. Él cuenta que esta curiosidad y este humor macabro eran una especie de herramienta de defensa. Curiosidad sobre qué pasaría a la noche siguiente, después de haber estado todo el día cavando con una pala, con ropa mojada, en el frío, en el medio de la nieve. Pero después esos mecanismos de defensa se iban quebrando y empezaban a reinar otros sentimientos. Por ejemplo, el de la apatía, es decir, ni simpatía ni antipatía por nada. Todo les daba lo mismo. Y a su vez, también desarrollaban irritabilidad. Comprobó que a veces lo que más duele no es la tortura física, sino la humillación, el insulto. Comprobó que el hambre puede llegar a extremos terribles, que el ser humano puede tener una total ausencia de deseo sexual y una total ausencia de sentimentalismo. Decía que, por ejemplo, delante de él llegó a morir un niño de lo cansado que estaba y él no hizo nada por ayudarlo a levantarse, y que eso le pasaba a todos los presos. Habían perdido gran parte de lo que era la humanidad, y eso los llevó a muchos a refugiarse en su propio interior. Para el asombro de Víctor Frank, no eran los que tenían mayor resistencia física, los que eran más morrudos, los más fuertes, no eran los que vivían, eran los primeros en morir. Y él podía ver que aquellos que como él eran más enclenques y aparentemente más debiluchos, sobrevivían más a las contrariedades que el régimen nazi les estaba haciendo vivir. Y entonces él dijo, ¿qué es lo que nos hace vivir? Y él pensó que era aquel mundo interior al que se estaban recluyendo. Un día, mientras estaba haciendo los trabajos forzosos, porque tenían que empezar a cavar para hacer una autopista, empezó a pensar en su mujer. Y ahí se dio cuenta de algo. Dijo, los filósofos y los pensadores tienen razón. El amor es la meta última, más alta a la que puede aspirar un hombre. Y empezó a ver a su mujer como si estuviera frente a ella. Y empezó a charlar con ella. Y incluso él dice, hasta me sonrió.
En ese momento le gritaban que trabajase, el capataz, pero él seguía en su conversación interior con su esposa. Incluso él no sabía si estaba viva o no, porque no tenía ningún contacto con el exterior. Ella estaba en otro campo de concentración. Había sido liberada, pero en la estampida de la liberación fue aplastada y murió por los otros que corrían también en rumbo de la libertad. Viktor Frankl nos cuenta, y quiero leerles lo que él dijo acerca de esas vivencias espiritualizadas de su esposa. Mi mente todavía se aferraba a la imagen de mi mujer. De pronto me asaltó una inquietud. No sabía si vivía. Sin embargo, ahora estaba convencido de una cosa, algo que había aprendido demasiado bien. El amor trasciende a la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo mismo. Que esté o no presente esa persona, que continúe viva o no, de algún modo pierde su importancia. Ignoraba si mi mujer vivía y carecía de medios para averiguarlo, aunque en ese momento esa cuestión tan vital dejó de importarme. No sentía ninguna necesidad de comprobarlo. Nada podía afectar a la fuerza de mi amor, de mis pensamientos, o a la mirada amorosa de su figura espiritualizada. Por aquel entonces Si por aquel entonces hubiera conocido la muerte de mi mujer, creo que aún así me habría entregado, insensible a la realidad, a la contemplación de su imagen, y mentalmente habría conversado con ella con la misma vivencia y satisfacción. Y luego cita al Cantar de los Cantares y dice: «Sella conmigo tu corazón, pues fuerte como la muerte es el amor». Viktor Frankl empezó a ver que había algo que se podía oponer a esa apatía e irritabilidad. Él dijo: el hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia física. Él observó que muchos de sus compañeros marchaban a la cámara de gas cantando o incluso rezando y con la frente alta. A él no le tocó ese camino, pero pensaba mientras los veía qué era lo que los llevaba a esa dignidad. Y él pensó: esa última libertad que no nos pueden quitar, esa libertad que tenemos en nuestra independencia mental, es la misma que hace que un compañero pueda marchar con la frente alta hacia la cámara de gas y orando según sus creencias. Esa misma libertad es aquella que el guardia utiliza para presionar el botón, porque también podría decir que no. Eso determina lo que es cada uno en la vida. En el año 1945 fue rescatado por un pelotón norteamericano que, cuando los nazis estaban en retirada, llegó hacia el campo de concentración. Él salió y se encontró que estaba completamente solo. No tenía familiares, no tenía amigos, nadie había sobrevivido. Pero tenía una gran necesidad de hablar, de contar lo que le había pasado. Así que consiguió dinero y contrató a 3 secretarias, y a las 3, de manera desordenada e intempestuosa, les empezó a dictar lo que se iba a transformar en su libro más famoso, que en su título original se llamaba Un psicólogo en un campo de concentración, y que luego fue reeditado como El hombre en busca de sentido. Para finalizar, me despido con una frase de él que dice: la historia nos brindó la oportunidad de conocer al hombre, quizás mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que entró en ellas con paso firme y musitando una oración.